96.9, donde también se escuchan las mejores alabanzas, que es la mejor de Ciudad Juárez, ¿verdad? Una radio cristiana viva y eficaz, ¿verdad? Y me acompaña, no vengo solo, me acompaña también mi hermano Alexis, que viene conmigo, y mi hermano César. Les pido de corazón que si se pueden presentar delante de ustedes, ¿verdad? Yo sé que ya nos conocen algunos, pero pues, los que no me conocen aquí estamos. Me llamo Miguel Ángel Aldana y vengo del Ministerio La Gracia, hermano. Amén, Dios les bendiga, me presento, mi nombre es César Zamora, quizás ya no, hay algunos ya los conocen porque ya nos han escuchado, ya decir, mira que vienen otra vez estos latosos, también se crean. Aquí estamos una vez más y quiero lugar a su hermano Alexis, que se presente. No, pues ya me presentaste. Mi nombre, pues como dice César Alexis, ¿verdad? Venimos de Ministerios La Gracia, ¿verdad? Y nos encontramos nuevamente aquí en Radio Consentido, 96.9 FM, de acá de Chihuahua. Y así como dice nuestro hermano Miguel, tomes un agua porque si no, se puede quedar seco. Amén, amén. Ok, hermanos, el día de hoy, hermano, tenemos una hermosa palabra, hermano. ¿Cómo le hemos puesto el tema, hermano? Lo que estaba seco reverdecerá. Reverdecerá, hermano. Mira, muchas veces hay veces que pensamos que ya se había secado todas nuestras cosas, ¿verdad? Nuestros dones, nuestros ministerios, nuestra vida, nuestro gozo, nuestro amor, todo. Que piensan que los problemas nos quieren secar y nos quieren dejar parados, ¿verdad, hermano? Entonces, el día de hoy el Padre nos puso en nuestra boca esta palabra, este tema, y pues el día de hoy lo queremos compartir con ustedes, mis hermanos. Espero sea de edificación y todo esto, y abra su corazón y su entendimiento, hermanos. Hermanos, lo vamos a estar leyendo ahí en el libro de Lucas, en el capítulo 6, del capítulo 6, el versículo 6, hermanos. Hermanos, ahí dice, voy a leer la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, hermano. Aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba, y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Y le echaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, en fin de hallar de qué acusarle. Mas él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y él levantándose se puso en pie. Entonces Jesús le dijo, os preguntaré una cosa, ¿es lícito el día de reposo hacer el bien o el mal, salvar la vida o quitarla? Amén. Le pido a mi hermano Alexis que si me ayuda con una oración, que sea Dios aquí hablando en medio de nosotros. Amén, amén. Amantísimo Dios, que mueras en los cielos, Señor. Primeramente que nada, Señor, te damos gracias, Señor, porque eres bueno en todo tiempo, Señor, porque eres demasiado generoso con cada uno de nosotros, Señor. Te pedimos, Señor, que seas quitando, Señor, a César, a Miguel, a mí, Señor. Y seas tú, tu Santo Espíritu, Señor, hablando, Señor, a través de nosotros, Señor. No permita, Señor, que hablemos, Señor, nada que no edifique, Señor, sino que sea tu Espíritu hablando a través de nosotros, Señor, a las personas que tengan que hablar, Señor. Te pedimos, Espíritu Santo, que derrame, Señor, de tu poder, de tu gloria, papá, que seas tú obrando, Señor, y que esta predicación, Señor, que esta enseñanza llegue hasta lo más lejos, Señor, donde tú quieras que llegue, Señor. Gracias, Señor, porque eres bueno en todo tiempo, Señor. Te damos la gloria, la honra y la alabanza. Amén y amén. Amén, amén, mis hermanos. ¿Quién va a iniciar? Amén, amén. Y nos dice ahí en su palabra, ¿verdad? Ahí en Lucas 6, dice, aconteció en otro día, aconteció en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba, y ahí estaba un hombre que tenía la mano derecha seca. La Biblia nos dice de un hombre que tenía la mano seca, nos da la condición de este hombre, nos da la situación en la que se encontraba. Miren, este hombre tenía la mano seca, tenía la mano derecha seca, pero tenía la mano intacta. Entonces me da a entender algo, que era la condición en la que se encontraba en una condición, pero tenía su mano, o sea que ahí estaba presente, solamente era una condición que no podía hacer, o sea, no podía mover la mano, la tenía seca, no podía hacer nada, la tenía paralizada. Entonces, esta condición en la que se encontraba este hombre me da a entender la situación en la que el cristiano hoy en día se encuentra. Mira, este hombre se encontraba con la mano seca. Hoy en día los hijos de Dios nos encontramos secos espiritualmente porque no buscamos la presencia de Dios, no atesoramos a papá, no atesoramos lo que Dios quiere para nosotros, no atesoramos la presencia de Dios en nuestras vidas, la presencia que nos impulsa a caminar, que nos impulsa a avanzar, que nos impulsa, que nos dice que todo va a estar bien. Miren, este hombre tenía la mano seca, tenía la condición, tenía la mano, no se la habían cortado,
no la habían desaparecido, la tenía ahí, pero solamente era la condición. Hoy en día el cristiano está completo, solamente le falta la presencia de Dios para que su vida empiece a reverdecer, para que su vida empiece a florecer, para que su vida empiece a ser diferente. Entonces este hombre tiene la mano seca y hoy en día el cristiano se encuentra totalmente seco. ¿Por qué te digo que seco? Porque hoy en día el cristiano ya no quiere salir a evangelizar, ya no quiere orar, ya no quiere ayunar, ya no quiere ir a los cultos. Y es una realidad que es tan fuerte, ¿verdad? Pero miren, Dios nos dice en su palabra, ¿verdad? Que este hombre tenía la mano seca, pero en cada palabra que nos dice, Dios tiene la solución. Y me gustaría que nuestro hermano César le continuara. Bien, estamos hablando bajo el tema de que todo lo que estaba seco reverdecerá, amén. Cuando decía que todo, cuando el tema decía de que todo lo que estaba seco tiene que volver a reverdecer. Sabes, el enemigo muchas veces piensa que porque te ve apagado o te ve desanimado ya te secaste espiritualmente. A lo mejor el enemigo piensa que porque simplemente él atacó tu vida, ya no tú puedes volver a reverdecer. Sabes, a lo mejor aquel hombre decía, mira, yo tengo la mano seca, pero eso no me limita a poder para hacer sanar a una persona. Por eso hoy venimos a hablarte bajo el tema de que todo lo que estaba muerto tiene que volver a reverdecer. Cuando te decimos esto, a lo mejor con todo lo que estaba muerto tiene que reverdecer, es que a lo mejor tus dones, a lo mejor tu llamado, tu propósito, el ministerio profético, el ministerio evangelístico que tenías, se había apagado, pero hoy tiene que volver a reverdecer, porque Dios te dice, todo lo que estaba seco tiene que volver a reverdecer. Es que el enemigo piensa que porque te ve apagado, ya no puedes volver a encenderse, ya no puedes volver a dar frutos, pero el Señor te dice, vuelve a reverdecer, porque la oportunidad no es la que te da el enemigo, sino la oportunidad es la que Dios va a hacer dentro de tu vida. Dios te llamó con un propósito, no fue el enemigo, sino fue que Dios quien te marcó. Fue Dios quien te redimió, Dios es el que va a hacer reverdecer tu ministerio, Dios es el que va a volver a encender tu ministerio, Dios es el que va a volver a activar tu llamado, Dios es el que va a volver a activar tu propósito, pero todo lo que estaba seco tiene que volver a reverdecer, porque como decía, hay una palabra que dice que como el enemigo piensa que tú entraste en ese proceso, como el enemigo piensa que ve que tú entraste en ese problema, él piensa que vas a salir desanimado, él piensa que vas a salir a lo mejor con problemas, a lo mejor vas a salir con desanimado, a lo mejor te vas a encontrar en el suelo, pero lo que no sabe es que cuando él te mete en una prueba, tú vas a salir renovado, tú vas a salir diferente. ¿Por qué? Porque aunque el enemigo te quiera meter en una prueba, tú tienes que salir diferente, tú tienes que volver a reverdecer dentro de esa prueba, tú tienes que volver a dar frutos dentro de esa prueba, porque la prueba no te debe detener. Lo que el enemigo piensa de ti no te tiene que detener, sino lo que Dios va a hacer contigo y lo que Dios va a hacerle reverdecer una vez más. ¿Y qué opinas sobre esto, hermano Miguel? Amén, amén, hermano. Algo que me importa, que me impacta ahí, hermano, y muy importante lo que dice mi hermano. A veces el enemigo quiere detener eso, a veces el enemigo piensa el enemigo que hay días que ya este hombre ya no puede recuperar esa vida de esa mano, ya no puede recobrar vida en eso seco, en esa mano que tenía este hombre, como lo hacían aquí los que estaban en la sinagoga. Entonces, algo que me impacta ahí también, hermano, que muchas veces, aleluya, muchas veces los miembros de la iglesia, hermano, van con problemas, hermano, que empiezan a abrir los caminos de Dios, ¿verdad? Y empieza la gente a decirle, no, este hombre no tiene cambio, este hombre ya no tiene remedio, ¿verdad? Este hombre no va a poder dejar de drogarse, este hombre no va a poder dejar de hacer aquello. Entonces, Dios, como sabemos que Dios desde el vientre de nuestra madre nos escogió, ¿verdad? Y nos pone con un propósito en este mundo, ¿verdad? Entonces, algo que me impacta ahí, ¿va? Algo que me está tocando ahorita, ¿va? Entonces, dice ahí que ahí empieza a enverdecer ese ministerio que ese hombre tenía, que Dios le había puesto, ¿verdad? Dios no se quería ya quedar en esa situación que estaba este hombre, no lo quería dejar ahí tirado, ¿verdad? Entonces ya lo llevó a la iglesia, como dice este hombre, estaba en medio de la iglesia, estaba en la sinagoga, aleluya. Entonces algo que me impacta aquí, hermano, tú que estás ahí en la iglesia, hermano, todavía hay situaciones, hermano, no le hagas caso al enemigo que te quiere decir, tú no tienes remedio, tú no eres nada, tú ya no eres nadie, aleluya. Entonces aquí viene algo muy importante, hermano, Dios todavía te puede restaurar,
restaurar, aleluya. Hay un cambio de 360 grados en tu vida, aleluya. Es simplemente ponerte en medio como este hombre lo puso, aleluya. Se dispuso, se levantó y dijo, obedezco a Dios, aleluya. Hoy lo voy a obedecer a Dios, aleluya. Entonces, aleluya, obedece a Dios a lo que se te dice, hermano. Algo poderoso va a pasar en tu vida, aleluya. Si el diablo te ha robado el gozo, aleluya, te ha secado el gozo, el amor y la tranquilidad en tu vida, aleluya. Hoy es tiempo de que dejes al Padre obrar en tu vida de una manera impresionante. El enemigo ha querido dejarte seco por vida, te ha querido dejar sin sentimientos, sin amor, aleluya. Que seas una persona seca, aleluya, una persona duro corazón, aleluya. Pero el Padre lo que quiere es sanarte, aleluya, el día de hoy, aleluya. Quiere que florezca ese hijo que había puesto ese propósito, aleluya, desde el vientre de su madre, aleluya. Hoy es necesario que obedezcas al Padre, aleluya, que te levantes y te pongas en medio, aleluya, que te pares en la brecha, aleluya, que dispongas el corazón a Jesús, aleluya, como este hombre lo hizo y obedeció, aleluya. Entonces, aleluya, no le hagas caso al enemigo que te quiere dejar ahí tirado y seco, aleluya. Hoy es tiempo, aleluya, de que dejes que entre el Espíritu Santo y te transforme, aleluya, y te dé esa vida, aleluya, porque tú no estás seco, aleluya. Somos más que vencedores en Cristo Jesús, aleluya. Todavía hay vida, todavía hay abundancia, todavía hay tranquilidad y paz, aleluya. No te dejes seco, aleluya, que fluya esa agua de ríos de agua viva, aleluya. Oh Espíritu Santo de Dios. Wow, tremendo Y nos recarga el versículo 6 que la mano derecha la tenía seca, ¿verdad? Entonces, hay momentos en nuestras vidas que probablemente nos podemos sentir secos. Hay momentos en nuestras vidas donde probablemente decimos, ya no adoro a Dios como debo de adorar, ya no hago lo mismo para Dios que antes, ya no hago esto para Dios, ya no, me siento que estoy viviendo, pero no, me siento seco por dentro. Mira, cuando esto llega a tu vida, es necesario que empieces a platicar con papá y decirle, papá, mira, me siento así, ya no siento tu presencia, ya no siento que tú estás conmigo, me estoy sintiendo seco. Y papá va a añadir una fuerza sobrenatural en tu vida que te va a impulsar a caminar nuevamente. Es necesario que te empieces a avivar, que empieces a activar el fuego de Dios en tu vida. Mira, este hombre tenía la mano seca derecha, pero algo que me gusta, en el versículo número 10, que dice, y mirándolos todos alrededor, dijo aquel hombre, extiende tu mano, y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Mira, hay algo que me gusta en este momento, mira, este hombre tenía la discapacidad de su mano, la tenía seca, pero Jesús le dice, mira hombre, extiende tu mano y tu mano va a ser restaurada. En pocas palabras, Dios me está diciendo que hay personas que se encuentran dentro de su iglesia secas, que hay personas que se encuentran dentro de su iglesia dañadas, quebrantadas, con mucha necesidad de Dios. Mira, Dios quiere restaurarte, Dios quiere volverte a llenar, Dios quiere volverte a ser nuevamente un hijo obediente. Dios quiere volverte a meter en el fuego de Dios, en el poder de Dios, en la presencia de donde nunca debiste de salir. Mira, este hombre restaurado su mano y no volvió a ser igual, sino que fue diferente. Mira, cuando Dios nos dice que nos va a restaurar, cuando Dios nos da una palabra que nos va a hacer nuevos, es porque lo va a hacer. Mira, vemos en 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Mira, cuando estás en Cristo, todas las cosas van a ser nuevas. Cuando estás en Cristo, todo va a ser nuevo, todo va a empezar a reverdecer. Mira, tal vez dentro de tu iglesia hayas dejado un cargo, hayas dejado un ministerio, hayas dejado algo que amabas para Dios. Dios quiere volverte a restaurar y Dios quiere volverte a hacer que lo retomes. Dios quiere volverte a restaurar dentro de ellos. Dios quiere hacer algo diferente contigo. La condición de este hombre no determinó su final. Mira, tu condición no determina el final de cómo te encuentres, sino solamente Dios quiere hacerte pasar por algo para que entiendas que dentro de Él debes de estar, que dentro de su presencia debes de estar. Mira, había un hombre que caminaba por un valle de los huesos secos. Mira, no había nada, había puros huesos, había puro aire, una sensación tensa, pero este hombre dice la palabra de Dios que se paró en medio y los huesos, y empezó a profetizar, y los huesos empezaron a cobrar vida, empezaron a cobrar tendones. En pocas palabras te estoy dando a entender que Dios te va a formar de nuevo, que Dios quiere hacerte un hombre nuevo, quiere mudarte a un hombre nuevo, pero es necesario que empieces a creerle a papá para que esto suceda,
que es necesario que empieces a creer con fe a papá para que esto empiece a suceder. Mira, el hombre de la mano seca nos determina, determina una condición, pero Dios lo restaura. Mira, el hombre que se para del medio de los valles de los huesos secos tenía una condición enfrente, pero Dios mueve su mano de poder, su mano de gloria y empieza a florecer. Mira, todo lo que está en tu vida, que probablemente dijiste que ya no ibas a volver a hacer, que lo habías dejado y se había secado y que el enemigo te hizo pensar que estaba seco. Mira, Dios quiere volverlo a reverdecer. Dios quiere volverte a reverdecer. Tal vez predicabas su palabra. Dios quiere volverte a usar nuevamente. Tal vez cantabas y lo dejaste. Dios quiere volverte a usar. Tal vez evangelizabas con pasión. Dios quiere volverte a usar. Mira, es necesario que entiendas que Dios, el mismo Dios al quien sirvo, Dios no se ha olvidado de ti. Dios sigue amándote. Dios sigue queriéndote. Dios sigue buscándote porque sabes por qué. Porque ha visto el corazón que tienes y sabe que eres de utilidad. Bien, sabes, la palabra dice, estábamos hablando bajo el tema de reverdecerás. Sabes, hay momentos en los que a lo mejor pensamos que ya no nos vamos a poder levantar, ya no vamos a poder seguir con nuestro ministerio. Sabes, hay algo que usa el enemigo para vernos en el suelo, para vernos desenfocados de los caminos de Dios, es recordando nuestro pasado. Muchas veces, lamentablemente, hoy en día, muchas veces no reverdecemos porque nos seguimos estando en el pasado. Llega un momento en que nos estancamos recordando cosas que a lo mejor no tiene caso de volver a recordar, pero muchas veces seguimos aferrados a nuestro pasado, no querer sanar heridas dentro de nuestro corazón. Por eso muchas veces no podemos reverdecer porque no dejamos que el Espíritu Santo empiece a sanar nuestro corazón, que el Espíritu Santo empiece a hacer un nuevo comienzo dentro de nuestras vidas. Por eso cuando decimos reverdecerás es porque va a haber un nuevo comienzo dentro de ti. Reverdecerás es porque vas a volver a dar frutos. Lo que el enemigo pensó que ya estaba seco, lo que el enemigo pensó que ya no tenía propósito, lo que el enemigo pensó que tu ministerio ya se había apagado. Hoy venimos a decirte algo de parte de Dios, que vas a volver a reverdecer. Porque el que te va a levantar se llama Jesús de Nazaret. El que te va a restaurar se llama Jesús de Nazaret. Aquel rabí, aquel hombre llamado maestro, es el que te va a volver a levantar una vez más. Es el que te va a hacer que reverdezcas una vez más. Porque aunque el enemigo te quiera ver en el suelo, aunque el enemigo te quiera ver lejos de los caminos de Dios, aunque el enemigo te quiera ver lejos del propósito, Dios te dice, tienes que volver a reverdecer. Tienes que volver a dar frutos una vez más. Porque el enemigo simplemente va a decir, mira, con esto lo voy a alejar de los caminos de Dios. Recordando su pasado, ella no va a buscar la presencia de Dios, recordándole sus heridas del pasado. Ella no va a volver a recordar los caminos, ya no va a recordar la presencia de Dios. Pero lo que no sabe es que cuando tú te dejas guiar por el Espíritu Santo, Dios te vuelve a hacer reverdecer una vez más. Cuando te dejas mover por la presencia de Dios, Dios te vuelve a hacer reverdecer una vez más. Cuando te dejas guiar por la presencia de Dios, Dios te vuelve a transformar una vez más. ¿Por qué? Porque entiendes que es la presencia de Dios que es la que te hace cambiar, que la presencia de Dios es la que hace un cambio dentro de tu vida. No lo haces tú, sino que la hace la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque te estás dejando moldear por Dios, porque te estás dejando transformar por Dios, porque quieres comenzar una vez más. Por eso venimos a hablarte bajo el tema, tienes que reverdecer una vez más. Aleluya, hermanos. Hoy es necesario, aleluya, que nos sentemos, aleluya, y empecemos a meditar. ¿Desde qué raíz nos empezamos a secar, aleluya? ¿Desde dónde viene y dónde empezamos a secarnos, aleluya? ¿Qué fue lo que permitimos que entró a nuestras vidas y nos empezó a secar, aleluya? Hoy es necesario que el pueblo de Dios, aleluya, se vuelva, se siente y hable con el Padre, aleluya, y le diga, Padre, dime qué fue lo que hice mal, Padre, que me he secado, aleluya. Hoy es necesario que me muestres, Padre, qué fue lo que yo fallé, Padre mío, qué fue lo que yo permití que entrara a mi vida, a mi corazón, a mi mente, y me ha secado, Padre, y me ha apartado de mi ministerio, aleluya, me ha apartado de tu presencia, Padre mío. Dime qué es lo que ha acontecido en mi día con día, aleluya, qué es lo que ha pasado en esto, aleluya. Entonces hoy es necesario que el pueblo de Dios, aleluya, se examine, aleluya, de los pies a la cabeza, ¿va? Que se
empiece a examinar su caminar y ande mirando con diligencia qué fue lo que te llevó a secarte, aleluya, o qué es lo que te puede llevar a secar qué es lo que te puede secar, aleluya, ese gozo, ese ministerio, ese propósito, aleluya, qué es lo que te está llevando a secar, qué te quiere secar o qué te está secando, aleluya, o qué te secó, aleluya, tal vez. Es necesario que nosotros nos pongamos y analicemos todo claramente, aleluya, para ya no volver a caer por esos mismos lugares, por ese mismo tropiezo, aleluya, con esa misma piedra, aleluya, aquello que nos dañó, aleluya. Es necesario ese sentimiento repararlo, aleluya, y no con nuestras fuerzas, aleluya. Hay que dejar que el Espíritu Santo obre en nosotros, aleluya, porque cuando el Espíritu Santo obra en uno, aleluya, no es temporal ese sentimiento curado, no es nomás un día, dos lo curado, aleluya. El Espíritu Santo te va a curar permanentemente para siempre, aleluya. Hoy es necesario que dejemos que el Espíritu Santo obre en nuestros sentimientos, en nuestras acciones y en nuestro hablar, aleluya, porque lo que Él hace permanece para siempre, aleluya, y lo que el hombre hace, aleluya, lo hace nomás por un cierto tiempo, aleluya. Hoy es necesario, aleluya, que veamos qué es lo que nos ha tumbado el enemigo, que veamos por dónde nos puso esa brecha, aleluya, por dónde fue que caímos, aleluya. Hoy es necesario que veamos cómo nos quiere zarandear el enemigo, aleluya. Hoy es necesario que no seamos como ese Pedro, aleluya, que decía que hasta la muerte con Jesús, aleluya, y fue el primero que lo negó, aleluya. Hoy es necesario que veamos todo eso, aleluya. Es necesario que caminemos con diligencia con el Padre, aleluya. No esperemos un día exactamente para ser salvos, que venga un profeta, que venga un evangelista, que venga un pastor y venga y levante tu ministerio, aleluya. Esto es todos los días y constantemente, aleluya. No esperes a que sea seco como aquella higuera estéril, aleluya, perpetuamente, aleluya. No esperes a que te seques ese día, aleluya. Hoy que estás escuchando la palabra esta, aleluya, hoy es necesario. Tenía buen tronco, me imagino, aleluya, tenía buenas hojas, aleluya, se miraba bien, aleluya, pero no daba fruto lo que Dios lo había mandado, aleluya, no le dio fruto al mundo, aleluya, no le dio fruto a Jesús, aleluya. Hoy es necesario, aleluya, que vuelvas a dar fruto de aquel ministerio, aleluya, de aquel fruto del Espíritu Santo, aleluya, que son amor, gozo y cuántas cosas, aleluya, lo sabemos, aleluya. Yo sé que me estás entendiendo lo que te estoy hablando, aleluya, pero hoy es necesario, aleluya, que volvamos a ser esos reverdecedores, aleluya, que brillen, aleluya. Qué bonito se ven los parques verdes, aleluya, qué bonito se ven los árboles verdes, aleluya, pero hay que darle fruto al Espíritu Santo de Dios, aleluya. Hay que darle el fruto al Espíritu Santo de Dios en el propósito que te dio en tu vida, aleluya. No esperes que sea mañana porque puede ser muy tarde, aleluya. No esperes a que sea otro día, aleluya. Hoy es necesario, aleluya, que te sientes y medites en esa mano seca, aleluya, en ese propósito seco, aleluya, aleluya, hermanos. Wow. Siento Dios en esta tarde aquí. Dios quiere volverte a reverdecer, Dios quiere volverte a formar nuevamente, quiere hacer, mira, yo veo una ilustración, nos dice nuestro hermano Miguel, cómo un árbol empieza a crecer, mira, cuando la semilla de frijol es plantada, empieza a salir una rama verde, esa misma rama verde eres tú, mira, Dios quiere volverte a plantar para que vuelvas a reverdecer nuevamente, para que vuelvas a dar fruto. Es necesario que le digas a papá, mira papá, me siento seco, me siento vacío, y Dios va a depositar el amor en ti, va a depositar esa presencia de Dios en tu vida, y esa misma presencia de Dios es la que hace que todo lo que estaba seco en tu vida empiece a cobrar vida, empieza a cobrar una solución, empieza a cobrar nuevamente vida, empieza a verse verde. Dios quiere llenarte de amor, Dios quiere volverte a llenar nuevamente, a volverte a levantar. Mira, la Biblia me dice, levántate y resplandece. Cuando vamos a este tema que dice, lo que estaba seco y reverdecerá, Dios nos está diciendo prácticamente, mira, levántate y vuelve a resplandecer. Mira, lo que está seco en tu vida tiene que volverse a recobrar vida, tienes que volverte a levantar. Mira, tienes que volverte a ser ese hijo obediente, tienes que volver a ser ese hijo que me amaba, que adoraba mi presencia, que la
atesoraba. Mira, el mundo te puede ofrecer muchas cosas, pero solamente Dios es el único que te ofrece un propósito seguro, es el único que te ofrece una vida de paz, es el único que te ofrece un solo camino, un verdadero camino. La Biblia me dice que Él es el único camino. Es necesario que hoy en día le digas, papá, mi corazón, mira mi condición, mira cómo estoy, y muchas veces no quieres acercarte por miedo a cómo estás, pero hoy Dios te dice, acércate confiando al trono de mi gracia, que yo voy a restaurarte, que yo voy a hacerte florecer, que yo voy a hacerte nuevamente esa persona que eras antes. No está seco, Dios te está preparando para algo mejor. Mira, persona que nos escuchas en Radio Consentido 96.9 FM, Ciudad Juárez, Chihuahua, Dios se metió aquí, mira, Dios se metió en este lugar y Dios lo va a hacer hoy posible. Mira, donde te encuentres ahí, Dios te va a tocar. El poder de Dios se va a manifestar en tu vida. Dios se va a mover y va a empezar a cobrar nuevamente vida lo que estaba seco, lo que tú dijiste, ya no voy a poder. Dios se va a meter, porque mira, las personas pueden decir, de ti no va a salir nada, no vas a volver a ser el mismo. Este hombre le decían, tal vez no vas a poder hacer las mismas cosas que hacía, pero se metió Dios y Dios lo empezó a usar. Dios se movió y se glorificó en ese momento, y así prácticamente te dice, mira, las personas, la ciencia humana, el coeficiente humano no puede limitar mi poder. Así que Dios hoy te va a empezar a restaurar, hoy te va a empezar a llenar, hoy te va a empezar a mover su presencia en su vida, y va a sanar este corazón que por años tal vez llevaba quebrado, que por años tal vez decías, ya no siento nada, ni siento el amor de mis padres, pero Dios se va a meter en tu corazón y va a decir, mira, hija mía, no estaba seca, pero aquí está mi presencia para que sientas que yo siempre he estado contigo. Hoy Dios se metió en este lugar, como en aquel día del Pentecostés, todos fueron llenos de su espíritu. Ese mismo espíritu está en este lugar y se empieza a mover por todo el lugar donde se escucha esta radio, se empieza a mover por todo el lugar donde se escucha este mensaje. Amén. ¿Sabes? Hay una palabra interesante mientras estaban hablando sobre reverdecerá, ¿sabes? En el libro de Números habla sobre la vara de Aarón, amén, que Aarón tenía una vara seca, pero, ¿sabes? La señal que Dios le dio a Aarón para que él viera que él iba a ser escogido. Entonces, la vara que él tenía, que era una vara seca, empezó a reverdecer, empezó a dar flores. ¿Por qué? Para que él viera que él había sido escogido para el sacerdocio por Dios. Entonces vemos que cuando muchas veces no entendemos nada, Dios llega y te dice, vuelve a reverdecer porque hay un propósito dentro de tu vida. Vuelve a reverdecer porque lo que tú decías que estaba seco, hoy hay una esperanza para tu vida. Porque vemos, hay una palabra interesante sobre el libro de Ezequiel, que decía que Ezequiel fue llevado al valle de huesos secos en el espíritu. Y eso me da a entender que muchas veces cuando nosotros, muchas veces nos encontramos físicamente y vemos algo sobrenatural, no entendemos qué es lo que está pasando, no entendemos en qué momento nos encontramos. Por eso Ezequiel fue llevado en el espíritu para que él viera que Dios podía hacer cosas sobrenaturales, para que él viera que Dios podía hacer reverdecer todo lo que estaba muerto. Porque Ezequiel miraba simplemente un valle de huesos secos. Ezequiel no miraba vida ni esperanza sobre esos huesos, pero Dios miraba a un pueblo de Israel, un pueblo de Israel siendo levantado, porque muchas veces el enemigo quiere verte en el suelo, el enemigo quiere verte apagado. Donde el enemigo ve muerte espiritual, Dios dice, hoy vuelves a reverdecer. Donde el enemigo piensa que tu propósito ya murió, donde el enemigo piensa que tu llamado ya murió, el Señor te dice, vuelve a reverdecer, vuelve a dar fruto, vuelve a florecer, porque yo estoy contigo. Por eso la palabra dice en Josué 1:9, miro que te mando que te esfuerces, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Eso nos da a entender que Dios siempre va a estar con nosotros. Eso nos va a dar a entender que Dios siempre nos va a dar la fuerza para seguir hacia adelante, sin importar el momento o la circunstancia que estamos pasando, sin importar el desierto que estamos atravesando, la soledad, la depresión, el dolor de nuestro corazón que estamos pasando. Dios siempre va a estar con nosotros para hacernos reverdecer una vez más. Aun cuando el enemigo pensó que ya había pagado tu ministerio, aunque el enemigo pensó que ya había pagado la comunión con Dios, la manera en que tú buscabas a Dios, la manera en que tú servías a Dios, el enemigo pensó que ya todo eso estaba muerto, pero el Señor dice, vuelve a reverdecer, porque yo soy el que va a hacer reverdecer todo lo que se había pagado, todo lo que el enemigo miraba en el suelo. Dios te dice, vuelve a reverdecer porque yo estoy contigo. Wow.
Bueno, mira, estamos aquí en Radio Consentido 96.9 FM, Ciudad Juárez, Chihuahua, y rápidamente queremos mandar unos saludos ahí a todos los que nos están viendo por Facebook, a todos los que nos están viendo por alguna red social, y a todos nuestros amigos de la Radio Consentido 96.9 FM, Ciudad Juárez, Chihuahua. Queremos mandarles un fuerte abrazo. Miren, rápidamente esto, porque Dios se metió en este lugar y Dios va a hacer algo grande en este lugar. Mira, cuando dice la palabra, lo que estaba seco reverdecerá. Hoy Dios quiere que tu vida empiece a reverdecer, que tu vida empiece a cobrar vida nuevamente, que tu vida empiece a cobrar nuevamente vida. Mira, Dios quiere meterse en tu vida, quiere llenarse, quiere cambiar la situación en la que te encuentras, quiere volverte a ser el hijo que eras antes. Mira, tal vez tú te alejaste de la iglesia por alguna situación, tal vez tú te alejaste porque viste algo. Hoy Dios te dice, vuelve, hijo mío, a mi casa, y vas a ver cómo lo que tú habías dejado tirado, cómo lo que tú habías dejado seco, muerto ahí, va a volver a cobrar vida, va a volver a reverdecer. Hoy Dios quiere hacer grandes cosas en tu vida. Mira, a todas las personas que nos están viendo, quiero mandarles un fuerte abrazo y decirles, Cristo lo va a hacer contigo nuevamente. Dios va a reverdecer tu vida, va a empezar a recobrar fuerza tu ministerio. Tal vez dijiste, este ministerio se está secando. Miren, líderes de cualquier lugar, tal vez dijeron, este ministerio se está secando y ya no hay solución. Dios lo va a reverdecer, Dios lo va a hacer nuevamente y va a recobrar las fuerzas de toda aquella persona que dejó tirado su ministerio, que dijo, ya no puedo más, pero Dios quiere hacerlo nuevamente contigo, porque es el tiempo de que te levantes y empieces a reverdecer. Es el tiempo de que empieces a pelear, de que empieces a decir, Señor, yo voy contigo, yo me subo a tu barca, yo me subo a contigo, aunque la tormenta sea difícil, yo me subo contigo, porque sé que tú me vas a reverdecer, sé que no me vas a dejar seco, sé que me vas a volver a restaurar. Miren, el hombre de la mano seca tenía la condición, pero Dios lo restauró. Dios lo volvió a hacer con él, y así como lo hizo con ese hombre en aquel tiempo, el mismo poder que está en ese lugar, estaba en ese lugar, está en este lugar, y hoy quiere estar contigo. Miren, estamos aquí en Radio Consentido 96.9 FM. Compartan esta radio, porque es una radio de bendición, una radio que llega a la presencia de Dios, que se siente el poder de Dios, una radio con alabanzas buenas y un mensaje de edificación. Y los dejo con mi hermano César. Aleluya, 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 hermanos. Algo que me impacta aquí, hermanos, que he puesto los ojos en Jesús, aleluya, porque ese hombre es el que te va a restaurar, aleluya. No mires al fariseo ni a los escribas, aleluya. Esos hombres no quieren el bien para ti, aleluya. Algo que miro aquí, que este hombre, el de la mano seca, le obedeció a Jesús, aleluya. Creyó en lo que Jesús le iba a hacer, aleluya. Creyó en lo que iba a pasar en ese momento, aleluya. A pesar de que los escribas y fariseos, aleluya, le querían negar la bendición, le querían negar la sanidad en esa mano, aleluya. Hoy te digo, puesto los ojos en Jesús, aleluya, porque Él es el autor y el consumador de la fe, aleluya. Él es el que lo va a hacer en tu vida, aleluya. Él es el que te mandó a militar aquí, aleluya. Él es el que te mandó a llamar, no el hombre, no el escriba ni el fariseo, aleluya. No el hermano ni la hermana, aleluya. Fue Jesús el que te habló, aleluya. No dejes que ninguna raíz de amargura, aleluya, te deje seco, aleluya, te deje tirado, aleluya. Hoy es tiempo, aleluya, que te vuelvas a recordar, aleluya, de cuando tenías la mano bien, aleluya, esa mano reverdecida, aleluya. Es tiempo que recuerdes esa mano que te dio el Señor, aleluya, ese ministerio, aleluya, cuando empezaste a servir con todo, aleluya, empezaste a servir con amor, aleluya, por el prójimo, aleluya, empezaste a servir, empezaste a buscar lo que era tu ministerio, lo hacías con amor, aleluya, con pasión, aleluya, todo para el Señor, aleluya. Pero vino el hombre, aleluya, vino el escriba y el fariseo, aleluya, y te apagó, aleluya, y te apagó tu ministerio, aleluya, te empezó a apagar poco a poco, aleluya, y te fuiste secando, aleluya. Hoy es tiempo que ponga los ojos en Jesús, aleluya. Es tiempo que mires a ese hombre que lo va a hacer, aleluya. Hoy es tiempo que vuelvas a la senda antigua, aleluya, aquel que te mandó a llamar para que milites, aleluya. Es tiempo, aleluya, de que hoy es tiempo, aleluya, de que volvamos a obedecer a Jesús, aleluya.
Él es el que te puso esa mano, aleluya, con bien, aleluya, y hoy lo quiere hacer, aleluya, a esa mano caída, a esa mano seca, a ese problema, aleluya. Hoy es tiempo que le des la entrada al Cristo Jesús, aleluya, al que liberta, aleluya, al que salva, aleluya, al que restaura, aleluya. A Él le gusta gloriarse en estos hombres, aleluya, en estos hombres, aleluya, que hemos sido caídos, aleluya. A Él le place, aleluya, levantarnos, aleluya, para que la gente vea, aleluya, el poder que tiene el Señor, aleluya, el poder que tiene Cristo Jesús, aleluya, y el poder que Él te da, aleluya. No, el mundo no te lo puede quitar, aleluya, pero hoy es necesario, aleluya. Oh, ponte abusado, hermano. Hoy es necesario, aleluya. Esa mano seca no se la quitaron, aleluya. La tenían, aleluya, pero no se la quitaron, aleluya. Entonces acontece, aleluya, que hay vida ahí todavía, aleluya. El enemigo no te puede quitar el ministerio, aleluya, pero te lo puede secar, aleluya. Hoy es tiempo, aleluya, que vuelvas y revivas eso, aleluya. Eso que está seco, aleluya. Hoy el Padre te dice, aleluya, vuelve a mí, aleluya. Amén. La palabra de Dios nos habla, un verso que dice en el libro de Salmos, capítulo 1, verso 3, dice: serás como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto a sus tiempos y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Amén. Sabes, cuando un árbol es plantado, cuando un árbol es sembrado, lo que el árbol necesita es que necesita agua para esa planta poder hidratarse, para poder dar fruto. Si esa planta no tiene agua, no va a poder dar frutos, esa planta se va a secar. Cuando esa planta tiene agua, tiene una fuente de donde hidratarse, esa fuente de donde ella puede hacer florecer. Por eso dice que seremos como árboles plantados junto a aguas de corriente de agua viva. Amén. Cuando nosotros somos árboles plantados sobre corrientes de agua viva, sabemos que la fuente de esas aguas se llama Cristo. Cuando somos esa fuente, cuando sabemos que podemos agarrarnos de la fuente que es Cristo, sabemos que nuestro camino prosperará para bien. Sabemos que podemos seguir hacia adelante y que nada nos puede hacer frente. Cuando tú eres un árbol plantado junto a las corrientes de agua viva, sabes que te puedes agarrar de la fuente que es Cristo. Sabes que aun cuando estés pasando por problemas, aun cuando estés pasando por un momento difícil, sabes que te puedes agarrar de la fuente que es Cristo. Sabes que te puedes agarrar de esa fuente que es Cristo, que nunca te va a dejar y Él te va a volver a hacer reverdecer. Por eso dice que somos plantados junto corrientes de agua viva, y esas aguas significa que es Cristo. Cuando tú eres un árbol plantado, cuando tú eres un plantado junto a Cristo, tú sabes que aunque estés pasando por el peor momento de tu vida, aun cuando tengas heridas dentro de tu corazón, sabes que el Señor te va a volver a hacer reverdecer. Por eso dice la palabra que entonces tu camino prosperará para bien. Entonces eso me da a entender que cuando tú te agarras de la fuente que es Cristo, tu camino empezará a prosperar, tu camino empezará a ser diferente. ¿Por qué? Porque sabes que te estás agarrando de la fuente que es Cristo, porque sabrás que cuando sabes que te puedes agarrar de esa fuente que es Cristo y que Él nunca te va a dejar, y aun cuando el enemigo piensa que tu ministerio se apagó, Dios lo vuelve a hacer reverdecer. ¿Por qué? Porque Cristo sigue estando dentro de tu vida, porque la fuente sigue siendo Cristo dentro de tu familia, dentro de tu ministerio, dentro de tu hogar, dentro de tu ministerio, dentro del liderazgo que tú tienes. Sabes que la fuente sigue siendo Cristo, aún en medio de tu soledad, aún en medio de la depresión, aún en medio de tu dolor. Puedes agarrarte de la fuente que sigue siendo Cristo dentro de tu vida. Puedes agarrarte de la fuente que es Cristo dentro de tu familia, dentro de tu hogar, dentro de tu ministerio, dentro de tu liderazgo que tengas. Puedes agarrarte y puedes volver a reverdecer. Por eso venimos a hablarte. Todo lo que estaba seco tiene que reverdecer. Todo lo que se había secado, todo lo que el enemigo dijo que ya había secado, tiene que volver a reverdecer. Pero tienes que agarrarte de la fuente que es Cristo Jesús. Wow, qué impresionante. Es necesario que te agarres de la fuente que es Cristo. Es por eso que vemos que en los ríos crecen árboles, vemos que en los ríos crecen plantas y crecen muy fuertes y dan frutos tan dulces, tan buenos. Es por eso que tienes que empezar a plantarte, a ponerte en el río donde fluye la vida, donde fluye esta presencia. Mira, cuando tú estás con como dice nuestro hermano César, todo va a empezar a prosperar bien. Pero hoy el enemigo, mira, se ha encargado de desanimarte, se ha encargado de ponerte triste, de que empieces a confiar en ti mismo. Y cuando tú confías en ti mismo, estás confiando en tu propio enemigo, porque la Biblia nos dice,
Y la Biblia nos dice, cuídate de ti mismo, porque tú eres tu peor enemigo. Mira, cuando el enemigo está encargado de hacer todo esto, a causa, para que pierdas la visión, para que empieces que tú ya estás seco, para que empieces que ya no hay solución. Pero Dios hoy quiere que empieces a reverdecer, quiere que empieces a plantarte bajo ese río donde vas a florecer, donde vas a dar los frutos tan dulces, donde vas a ser prosperado, donde vas a ser llenado de la presencia de Dios. Hoy Dios quiere reverdecerte, hoy Dios quiere llenarte de este río, de esta agua viva, de esta agua que jamás volverás a tener sed. Dios quiere meterse en tu familia, pero es necesario que empieces a meterte con Dios, que empieces a creerle al Señor y decirle al Señor, Señor, mira, ya no tengo una solución, mira, Señor, mi condición, mira, Señor, cómo me encuentro, pero y Dios lo va a hacer. El poder de Dios todavía sigue vivo, porque nuestro Cristo todavía sigue viviendo y todavía sigue teniendo el mismo poder y aún más. Dios quiere meterse con tu vida, quiere volverlo a hacer contigo, pero es necesario que le creas al Señor, que le creas con todo tu corazón, que le entregues tu vida, que le entregues lo mejor que tienes a Él. Tal vez digas, no tengo nada, pero Dios quiere volverlo a hacer nuevamente contigo. Dios quiere volverse a meter nuevamente en tu vida, quiere volverte a hacerte florecer, llenarte de su presencia, llenarte de su poder y hacerte sentir que nunca debiste volver de salir de Él, porque fuera de sus caminos todo lo que te espera es un mundo de destrucción. Dios quiere sacarte de lo seco y hacerte florecer como los árboles, hacerte florecer como los mismos árboles, quiere hacerte llenar de esa presencia, de ese líquido vital, de ese líquido que solamente necesitamos nosotros. Mira, Dios quiere hacerlo contigo hoy. A todas las personas que nos escuchan de Radio Consentido 96.9, quiero decirles que Dios quiere volver a reverdecer tu vida y esperemos que Dios lo va a hacer contigo nuevamente. Queremos que Dios obre en tu vida. Mira, Dios quiere meterse contigo, pero necesitas creerle, necesitas confiar en Él. Y la Biblia me dice que los que confiamos en Jehová tendremos nuevas fuerzas. Mira, si tú no tienes fuerzas, confía en Dios y Dios las va a añadir. Confía en Dios para que empiece a reverdecer tu vida, para que empiece a reverdecer. Mira, el enemigo quiere pensar que tu vida está seca, que vives en un mundo de caos, que vives en un mundo de destrucción, que todo se acabó, pero Dios te dice esta tarde, hija mía, hijo mío, lo voy a hacer contigo, voy a derramar mi poder para volverte a reverdecer. Y no estás seca, sino que estás reverdeciendo, te estoy restaurando nuevamente. Amén, sabes, en el libro de Job, capítulo 14, verso 7 del 9, dice, hay un verso que me encanta mucho y dice que porque si el árbol fuese cortado, aún él queda en él esperanza, amén. Aún sabemos que aunque el enemigo quiera cortarnos desde la raíz, aunque el enemigo quiera arrancar nuestro ministerio de la raíz, aún sigue quedando una esperanza dentro de nosotros. Cuando un árbol tú lo cortas, sigue habiendo una esperanza dentro de ese árbol. Cuando tú le das un cuidado a ese árbol, aun cuando tú lo cortes, ese árbol puede volver a reverdecer. A lo mejor tú lo puedes mirar seco, a lo mejor tú puedes decir, ya no hay una esperanza dentro de ese árbol, pero cuando tú le tienes cuidado a ese árbol puede volver a reverdecer porque hay una esperanza dentro de ese árbol. Cuando tú eres una persona que te la agarras a la fuente que es Cristo, empiezas a volver a reverdecer. ¿Por qué? Porque sigue habiendo una esperanza dentro de tu vida. Aun cuando el enemigo piensa que aún arrancando tu ministerio de la raíz, piensa que ya no sigue habiendo una esperanza, claro que sí la hay. Esa esperanza se llama Cristo. Esa esperanza sigue estando vigente hoy en día. Aun cuando el enemigo piensa que aún por distraerte, aun cuando confunde tus pensamientos, piensa que el enemigo que ya con eso ya te puede distraer, ya te puede ver en el suelo. Dios sigue teniendo una esperanza para tu ministerio. Dios sigue teniendo una esperanza para tu llamado. Lo que el enemigo piensa que ya se secó, el Señor lo vuelve a hacer reverdecer. Porque el enemigo no es el quien te da la oportunidad es la que te da Cristo Jesús. Él fue que te llamó, Él fue que te limpió, Él fue que te lavó para volverte a hacerte reverdecer una vez más. Y así lo dejo con nuestro hermano Miguel para que les dé una palabra, amén.
Aleluya, aleluya, hermanos. Hermanos, aquí lo que puedo ver también, hermano, que cuando el Señor te levanta, aleluya, cuando el Señor te restaura, aleluya, cuando el Señor aliviana levanta tu ministerio caído, aleluya, levanta tu propósito, aleluya. Entonces vemos que el enemigo, aleluya, empieza a quererte detener, aleluya. El enemigo empieza a ver que hay falsedad, aleluya. Empieza a meterte, aleluya, empieza a meterte ideas, aleluya, ideas de desánimo, aleluya. Empieza a meterte ideas, aleluya, de que abandones la batalla ahora, aleluya. Empieza a ver, aleluya, a ver qué hacen, aleluya, para parar ese ministerio, aleluya. El enemigo empieza a ver lo que te levantaste, aleluya, que tu mano fue sana, aleluya. El enemigo empieza a ver, aleluya, que tú ya fuiste sano, aleluya, porque sabe que se levanta un dolorcito de cabeza para el diablo, aleluya. Se levanta un profeta, se levanta un ministerio, aleluya. Se levanta alguien, aleluya, que toque un instrumento, aleluya, y que a través de eso el enemigo se empiece a debilitar, aleluya. Entonces el enemigo empieza, aleluya, a quererte desanimar, aleluya, como aquí, aleluya, que dice, aleluya, y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús, aleluya. Entonces, aleluya, hoy quieren desanimarte a ti, aleluya, porque a Jesús no le pueden hacer nada, aleluya, pero quieren empezarte a atacar a ti, aleluya, que empiezan a atacar a su siervo, aleluya. Hoy es necesario, aleluya, que te levantes a la brecha, aleluya, y empieces a velar por ti, aleluya, empieces a orar, aleluya, empieces a ayunar, aleluya, en que te fortalezcas, aleluya. Hoy es necesario, aleluya, que el hijo de Dios, aleluya, el hijo del hombre, aleluya, levante esos hombres y los unja con ese aceite fresco, aleluya, porque cuando los unge el Espíritu Santo, Cristo Jesús, aleluya, cuando son ungidos de Dios, aleluya, no hay hechicería, no hay brujería y santería, aleluya, que puedan parar a los hijos de Dios con propósito, aleluya, con ese ministerio restaurado, aleluya. Hoy es necesario que el Hijo de Dios, aleluya, se mueva en tu vida, aleluya. Es necesario que los cristianos, aleluya, se sometan a Cristo Jesús, aleluya, y lo busquen en espíritu y en verdad, aleluya. Wow. Estamos bajo el tema, lo que estaba seco reverdecerá. Y Dios se metió en este lugar. Mira, estamos aquí en la radio con sentido 96.9 FM de Ciudad Juárez, Chihuahua, y queremos decirte que esperemos que haya sido de gran bendición esta palabra, que esperemos que esta palabra haya llegado a tu corazón. Dios quiere volverte a reverdecer, pero solamente debes decidir creerle al Señor, creerle de todo corazón. Mira, esperemos que esta palabra haya sido de bendición. Nuestro hermano César Miguel, tu servidor, estamos para servirte, para seguir predicándote esta palabra y llevando tu mensaje de bendición. Bendecimos esta radio por permitirnos predicar su palabra. Bendecimos esta radio por permitirnos estar aquí hoy en día, y queremos decirte que Dios quiere meterse contigo. Dios te ama y queremos decirte bendiciones, y queremos despedirnos como siempre nos despedimos con un fuerte saludo diciendo bendiciones. Bendiciones.